Muy buenos días. Hoy día, dentro de este tercer ciclo de seminarios webinars que estamos dictando junto con Infor, la Red de Pobreza Energética, la Cámara Nacional de Construcción y la Universidad Autónoma, hoy día toco el tema de cambio climático y cómo Passive House puede combatir los veranos calurosos. Dentro del contexto global y el contexto nacional en que nos enfrentamos, conocemos que por estadísticas, ¿cierto?, y por estudios que hemos estado en el quinquenio más cálido jamás registrado. La temperatura media anual, que corresponde entre el año 2015 y 2019, se estima que ha superado 1.1 grados Celsius de la época preindustrial. Y esto uno lo puede ver en cómo ha influenciado la consecuencia, ¿cierto?, del aumento de la temperatura del océano y también en la Tierra. Y esto se debe principalmente por las concentraciones altas de dióxido de carbono que han sido producidas y liberadas a la atmósfera. Aquí hay una pregunta que es interesante de responder y es: ¿existe alguna mayor carga de radiación solar que pueda o que tenga algún impacto en el cambio climático en nuestra Tierra? Y la respuesta la vamos a ver a continuación. Y analizando estos gráficos, vemos en la curva amarilla que nos encontramos en el ciclo número 14 de ciclo solar natural, donde se puede registrar que la variación de radiación que está llegando a la atmósfera, ¿cierto?, ha variado notoriamente, pero en términos de cantidad ha sido solamente un 0.1%. Y si de alguna forma analizamos las dos curvas, la roja, ¿cierto?, que es la temperatura de la Tierra, y la amarilla, que es la cantidad de radiación que está llegando a la atmósfera, nos damos cuenta que hay un punto de inflexión, donde notoriamente nos damos cuenta que la línea roja aumenta su temperatura de forma independiente a la radiación que está llegando desde el Sol. Por lo tanto, podemos decir que el planeta se sigue calentando sí o sí, independiente de la radiación que esté llegando del Sol. Debido al aumento, ¿cierto?, de la concentración de dióxido de carbono, hay estudios y simulaciones que se han hecho por muchos años por muchos expertos con respecto a cómo se va a vivir esta proyección a 100 años. ¿Ya? Se han desarrollado 4 escenarios que de alguna forma predice cómo el cambio climático, debido a los efectos invernaderos, ¿cierto?, va a aumentar en distintos escenarios. El escenario número 1, que es el optimista, dice que se va a mantener el calentamiento global probablemente debajo de 2 grados Celsius por sobre, ¿cierto?, la época preindustrial. Ese escenario optimista, que está marcado en línea azul, nos dice que vamos a tener 2.6 grados Celsius aproximadamente al año 2100. Después tenemos dos rangos de temperatura entre 4.5 y 6.0. Y luego tenemos el pesimista, que de alguna forma asume que no va a existir un hábito en consumir combustibles fósiles, por lo tanto van a seguir existiendo altas emisiones de gases de efecto invernadero. Y esto significa que va a haber una alza, ¿cierto?, hasta 8.5 grados Celsius. ¿Cuáles son las consecuencias para nuestro país? En este gráfico, que es un estudio que se realizó por la CEPAL, podemos ver las consecuencias que trae consigo este calentamiento global. En Chile nos podemos dar cuenta que entre el año 2010 y 2040 van a haber disminución, en el norte sobre todo, de precipitaciones de hasta de menos 30 y un 15%. Y en el sur, al año 2100, se va a invertir de una baja precipitación a mucha precipitación, un aumento hasta 30%. En términos de temperatura, se estima que el país sufrirá entre 2 y 4 grados Celsius. Van a haber descongelamiento de los glaciares y va a haber una disminución del área andina para almacenar nieve, y como consecuencia también del aumento de las temperaturas tendremos una disminución en las precipitaciones de alrededor de un 5 y un 20%. Como otra consecuencia va a ser el aumento del nivel del mar entre 20 y 30 centímetros. Como en esta imagen, el país va a sufrir, según esta escala, ¿cierto?, que pueden visualizar a su derecha, un aumento de las temperaturas en la zona de la Araucanía, en este ejemplo, fluctuando entre 0.3 grados y 2.3 grados Celsius. Esto es según el escenario basado en 8.5 grados Celsius, que para el 2050 nosotros como región tendríamos este aumento de 2.3 grados Celsius como máximo en todo este transecto desde
la montaña hasta la costa. Podemos ver también registros de temperaturas récord y olas de calor extremas en el verano pasado, 2019, y junto a ello podemos visualizar en el gráfico la cantidad de olas de calor a lo largo del país. Temuco, ¿cierto?, lidera con 10 periodos sucesivos de olas de calor. Calama tenemos allá al norte 13 y así sucesivamente. Podemos ver el registro de temperaturas récord, sobre todo en la zona austral del país, incluso en Porvenir llegando a 32 grados Celsius, Coyhaique 35.7 y Valdivia 38.5. Por otro lado, es importante que nosotros conozcamos dentro de este contexto de cambio climático, ¿cierto? ¿Cómo nos afecta en realidad en las viviendas? ¿Cierto? El tema del sobrecalentamiento ha estado ya siendo investigado y estudiado por muchos años y es muy importante y relevante entender algunas definiciones y requerimientos. Si vemos este esquema, el tema del sobrecalentamiento no solamente pasa por lo que está pasando en el interior, no es solamente lo que ocurre dentro de un lugar habitado, sino cuál es mi contexto, ¿sí? Tengo radiación que está llegando, en este caso, en el esquema pueden ver una ciudad en uso, donde hay mucha producción de energía, almacenamiento de energía, y eso se conoce como efecto de calor, ¿cierto? Donde podemos visualizar esta casa que está, ¿cierto?, casi en llamas, donde se produce un aumento de esta carga de calor producto de este efecto isla de calor. Por lo tanto, el concepto de sobrecalentamiento por lo menos exige el entendimiento de muchas más variables. La pregunta sería, ¿qué entendemos por sobrecalentamiento? Algunas definiciones que se pueden encontrar por estándares. En este caso, el estándar de la CIFSI Guide inglés, que en este caso Zero Carbon Hub ha reunido y nos dice que es el fenómeno de cómo experimenta una persona las altas temperaturas. Pero está también ligado a un tema de exposición, de tiempo, como resultado del aumento interno o externo que conduce a efectos adversos en su comodidad, salud o productividad. No estamos solamente hablando de un tema de temperaturas, sino que estamos hablando de una frecuencia de tiempo, de permanencia y exposición, y estamos hablando también de que existe una evaluación total o parcial de la condición de este edificio. Estamos incorporando también la variable confort térmico y también los factores muy importantes de riesgo a la salud, que eso puede determinar de alguna forma los umbrales de temperatura que son riesgosos, los bajos, ¿cierto?, cuando son bajas temperaturas, o también los por sobre una temperatura saludable. Y como les comentaba, no son solamente debido a parámetros de diseño, que eso es muy relevante porque nosotros cuando diseñamos edificios diseñamos con parámetros de diseño, con temperatura, ¿cierto?, interior, exterior de diseño, pero cuando nos afrontamos en realidad que este sobrecalentamiento nos damos cuenta de que existen muchas más variables, sobre todo la variable salud. Nash-Rae ha presentado un gráfico, si lo podemos ver acá a la derecha, donde habla de los percentiles que están de forma satisfactoria, ¿cierto?, y que aceptan un rango de temperatura, como es el de 80%, que son las líneas negras abajo, y el 90% de arriba, que es la zona gris que ustedes ven. Este gráfico lo entendemos de esta forma. La temperatura mínima aceptada varía si la temperatura exterior son 10 grados Celsius. Para el quintil que dice estar de forma aceptada esta temperatura, cuando afuera hay 10, el interior puede estar a 23 y esta persona podría estar dentro de un confort térmico. Si se dan cuenta, estamos hablando de temperaturas operativas, como temperaturas de diseño. Y si vamos hacia un aumento de la temperatura, si es que el exterior está a 30 grados Celsius, como lo está presentando aquí el eje X, esta persona podría tolerar dentro de esta área gris, ¿cierto?, hasta 28 o 28.3, 28.5 grados Celsius. Como se dan cuenta, la limitancia que tiene este tipo de gráfico es que solamente ve el tema de temperatura radiativa, operacional, pero no estamos hablando de un factor de salud. Solamente se limita a presentar cuáles son los rangos operativos. Y los criterios, que en este caso ha elegido la CIFSI Guide, que es una estándar que conduce a la normativa en Reino Unido, diferencia por tipo de recinto
y por pic de temperatura los criterios sobre el calentamiento como el porcentaje según las horas de uso, donde sobrepasa este umbral que ustedes pueden ver en el caso de oficinas 28 grados Celsius, colegios 28 también, y las casas y dormitorios un rango menor que son 26 grados Celsius. Por lo tanto, aquí, cuando se compara con el estándar ASHRAE, hay una diferenciación en términos de permanecer en el lugar habitado, a diferencia de solamente determinar un rango de temperaturas operativas. La CIFSE Guide también nos muestra otra categoría mucho más rigurosa en términos de satisfacción, muy parecido a estos rangos que la ASHRAE propone, pero con distintos tipos de usuarios. Y eso lo ha categorizado en 4 categorías, donde la categoría 1, que si ustedes pueden aquí ver las líneas azules 1 y naranja 1, es este usuario que su descripción dice que tiene altos niveles de expectativas con respecto a este interior. Y estos son usuarios por lo general que son muy sensibles o personas muy frágiles, que dependen mucho de estas variaciones bruscas de temperatura. Por lo tanto, estos tipos de usuarios se han mantenido dentro de una línea de aceptación mucho más limitada. Y si vamos viendo las categorías 2 y 3, vamos viendo las descripciones que van cambiando sus expectaciones con respecto a esta temperatura interior y temperatura exterior. Por lo tanto, encontramos esta banda de confort que se clasifica de acuerdo a un usuario. Y la categoría 4, obviamente, es aquella que no responde a ninguna de estas otras 3 categorías, ¿sí? Donde el aumento de la temperatura puede superar 4 grados. En este caso, no correspondería a ninguna de estas bandas. Bueno, ¿qué pasa en el caso de los proyectos Passive House? Ellos también han declarado una definición y se ha establecido como la condición en la que el umbral de temperatura de confort, que es 25 grados, que es mucho más bajo, un grado más bajo que CIFSE Guide, ha sobrepasado entre el 5 y el 10% del tiempo habitado por todo este tiempo durante el año, ¿sí? Y ha definido como aceptable estar entre este 5 y 10%, pero también ha sugerido que se mantenga de un 0 a un 2%, obviamente porque por la variedad de climas que tiene, ¿cierto? El 10% aceptable aún sigue siendo, con respecto al tema de sobrecalentamiento, muy difícil todavía de poder definir, sobre todo en climas cálidos húmedos, que es un tema que es para otra exposición. ¿Sí? Y como podemos visualizar en la otra tabla, existen criterios, ¿ya? Tal como los criterios que son para calefacción, existen también los criterios para enfriamiento, donde se hace un análogo a la carga, ¿cierto?, de refrigeración, en este caso con la carga de calefacción de 10 watts metro cuadrado, y la demanda de enfriamiento no debe superar los 15 kWh metro cuadrado partido por año, ¿ya? Donde también se asume, como pueden ver acá en la tabla, una frecuencia de sobrecalentamiento inferior al 10%. Y algo muy relevante es que en la frecuencia de humedad, y aquí estamos ya hablando de una condición en la cantidad de humedad presente dentro de este aire, ¿cierto?, que está en un espacio confinado, yo solamente puedo tener un 20% cuando excedo el umbral de los 12 gramos partido por kilogramo de aire seco. Esto significa que cuando tengo un ambiente extremadamente húmedo, este criterio de confort en torno a la cantidad de humedad también es controlado con un 20% de frecuencia. Tenemos 5 principios Passive House, ¿ya? Primero, ¿cierto?, preocuparnos mucho de este envolvente térmico, preocuparnos mucho de esta envolvente térmica, que obviamente es de alto desempeño. Nos preocupamos también de liberar los puentes térmicos, tener unas ventanas de muy buen desempeño, preocuparnos, ¿cierto?, de la hermeticidad de la vivienda en torno a infiltraciones y exfiltraciones. Y por último, el principio quinto tiene que ver con incorporar un sistema de ventilación activo con recuperador de calor. En esta presentación nos vamos a enfocar en el principio número 3, que son las ventanas de alto desempeño, para entender dentro del contexto de sobrecalentamiento y también de cambio climático cómo Passive House nos puede ayudar a sobrellevar, ¿cierto?, y combatir estos veranos calurosos. ¿Por qué es tan importante tener una buena ventana? La imagen que muestro a la izquierda es un estudio sensitivo que se hizo con respecto a dónde se sitúa la ventana, ¿ya?, en relación al eje de aislación térmica.
Como pueden ver, existen distintas posiciones de la ventana. A la más izquierda se asume que son 0 milímetros, por lo tanto la ventana estaría en el borde del centro de la ventana con la cara exterior. Al medio, ¿cierto? Tenemos una ventana que su eje corresponde con el eje también de la aislación térmica, y la imagen de más izquierda, ¿cierto? Esta ventana que tiene el marco de la ventana y la ventana, el centro, ¿cierto?, de la ventana está casi alineado con la cara interior de la vivienda. Y lo que nos muestra esta gráfica, es súper interesante ver que todas las posiciones de las ventanas, independiente de si tenían 2 caras, 3 caras, todas pueden verse en esta gráfica que a medida que está más cerca la posición del eje de la ventana con el centro del eje de la aislación térmica, las pérdidas de calor, en este caso el puente térmico lineal que está descrito en el eje Y, se mantiene de forma mucho más reducida. ¿Sí? Si se pueden dar cuenta las 3 curvas, el momento que la aislación térmica se junta con la capacidad de aislar del elemento translúcido, en este caso la ventana, se logran menores pérdidas de calor. ¿Sí? Muy importante para evaluar en el caso de sobrecalentamiento, porque como sabemos hay un espectro visible, que es la radiación visible, ¿cierto?, que está entre los 700 nanómetros aproximadamente y 400 nanómetros, es la que pasa en las ventanas. Por lo tanto, la elección de la ventana es muy importante. Y ahora les voy a presentar 2 conceptos que han sido utilizados de forma homóloga, ¿cierto?, que es el Solar Heat Gain Coefficient y el G-Value, que en definitiva nos están dando una forma más compleja de entender cómo un elemento vidriado, ¿cierto?, transmite el calor hacia el interior de una habitación a través del todo el conjunto de la ventana, porque esto también incorpora el vidrio, el marco, las pantallas, las telas, todo lo que signifique los coeficientes de sombras, por ejemplo, que antiguamente los ocupábamos. Este Solar Heat Gain Coefficient y el G-Value los incorporan como un solo factor. Y, a su vez, considera el calor que se absorbe y que se rechaza, tanto como para el interior del recinto como para el exterior. En el caso de este coeficiente, que es adimensional, varía entre 0 y 1, donde 1 representa transmitancia total y 0 obviamente representa que no hay ninguna transferencia desde el exterior hacia el interior de energía solar. Como pueden visualizar, a mano izquierda, el requisito del G-Value o este coeficiente de ganancias solares es necesario que esté aproximadamente en 0.5, ¿ya?, con un valor U de transmitancia térmica de 0.8, y eso obviamente que varía, lo vamos a ver más adelante, cómo varía con respecto a las zonas climáticas del mundo. Pero lo interesante de ver estas imágenes, que son distintas, que todos tienen coeficientes distintos, es que uno puede lograr, ¿cierto?, con films de low e-coating, por ejemplo, con esta cámara de aire con distintos gases, podemos lograr distintas cualidades y distintas transferencias de calor hacia el interior. En el caso de los proyectos Passive House, ¿cuáles son sus requisitos? Como les decía anteriormente, cada zona climática ha sido determinada, y esto es un estudio reciente que se realizó, donde ahora Passive House está abierto, ¿cierto?, dado a entender que cada clima, ¿cierto?, es importante para analizar el diseño de una vivienda Passive House. Por lo tanto, es muy interesante ver en esta tabla de criterios, ¿cierto?, que para la envolvente opaca, en el caso de la envolvente opaca y de los vidrios en las zonas clorosas, hay restricciones, ¿cierto?, con respecto a la transmitancia térmica y también con el valor U mismo de la ventana. Si ven acá en la parte izquierda, cloroso exigen 1.25 de la ventana instalada, y cuando ya es muy cloroso, si se dan cuenta, disminuye, porque se entiende que hay un proceso de transferencia de calor que es mucho más hostil cuando estoy en un ambiente muy cloroso, como ustedes pueden observar en este mapa mundial con las zonas climáticas. Y ya analizando en este software de análisis que tiene Passive House, podemos darnos cuenta que aparecen inmediatamente los criterios de sobrecalentamiento, y se recomienda, ¿cierto?, que esté por
debajo de esto aceptable, ¿cierto?, que es el 10%, y que se busque tener entre un 6 y un 2%, que eso sería lo excelente. ¿Ya? Donde tenemos también una demanda de enfriamiento que es homóloga, como le decía anteriormente, con la demanda en calefacción y una carga de refrigeración también de 10 watts metro cuadrado. Y por último, para ya entrar a cosas más concretas de qué es lo que se puede hacer en Chile, les voy a mostrar un par de proyectos que hemos participado en conjunto y para ver cuáles son estas alternativas de diseño para combatir, en este caso, un verano caluroso con diseños activos para enfriamiento. Este proyecto es muy interesante, se desarrolló en Valdivia y nos presenta un escenario de verano con 32 grados Celsius en el exterior, donde el sistema de recuperación de calor funciona para enfriar el hogar cuando estoy intercambiando el calor desde el interior, cuando sale desde los baños, de la cocina, y intercambia con el aire que está a 32 grados Celsius, ingresando a una temperatura confortable de 25 grados Celsius. ¿Sí? Para que se entienda mejor, en este esquema se puede ver que el ingreso de la temperatura, el ingreso del flujo de calor, no. En este esquema se puede ver que el ingreso de aire a menor temperatura desde el baño y la cocina intercambia calor ya, con este aire y está fuera a 32 grados. Por lo tanto, este aire no está llegando a 32 grados al interior, sino que está llegando a 26 grados Celsius o 25 grados Celsius. En el caso de la noche, y aquí ya pasa algo muy interesante, es que el sistema detecta la temperatura exterior y la bypassea en el intercambiador, inyecta un enfriamiento activo, ¿cierto?, que se produce solamente con la extracción de este aire a 24 grados y se enfría esta masa térmica que está protegida por el envolvente y se estabiliza la temperatura a 24 grados Celsius. ¿Sí? En este esquema se puede ver que no están intercambiando calor, se está bypasseando el flujo de aire exterior hacia los dormitorios, hacia los recintos, y en la noche obviamente se baja la temperatura y la extracción, que este aire viciado, ¿cierto?, que está con una carga de calor sensible alta, se inyecta hacia el exterior. Por lo tanto, durante las noches hay un proceso de enfriamiento que está activamente siendo ejecutado por este intercambiador de calor. Este es un proyecto que se desarrolló en Viña del Mar y otro sistema activo que funciona a través de un sistema radiativo en verano, donde tenemos un sistema de bomba de calor que también tiene un sistema de almacenamiento de producción de agua caliente sanitaria, donde inyectamos el agua a 15 grados a este sistema radiativo y esta carga de calor que está dentro de esta oficina es la que se absorbe y es traspasada este calor hacia la bomba de calor para poder producir agua caliente sanitaria. Lo interesante de esto es que es un sistema donde hay un rechazo de calor hacia, en este caso en modo radiativo, y se produce una ventilación por desplazamiento natural, donde se produce un fenómeno convectivo natural de extracción de todos los contaminantes. Bueno, aquí ustedes pueden ver en la imagen, en la fundación misma, en la losa de fundación, se incorpora como un gran intercambiador de calor con un sistema de tuberías de PEX, ¿cierto?, que durante el invierno funciona a la reversa. ¿Ya? La captación de energía para la bomba de calor ahora es controlada, ¿cierto?, por esta gran masa térmica que está a una temperatura mucho más elevada, donde la bomba de calor va a poder intercambiar calor y así producir, ¿cierto?, en invierno temperaturas aceptables dentro de esta oficina. Bueno, en esta imagen ustedes pueden ver que es un edificio que tendrá entre un 30 y un 40% de fachada vidriada con este sistema de radiativo que funciona a la perfección. En esta imagen se puede ver la condición de espacialidad y habitabilidad que tiene este edificio y contemplando estrategias de diseño para controlar los veranos calurosos. En este caso, si se pueden dar cuenta, la fachada contempla una disminución de aperturas de acuerdo a la orientación y ustedes pueden ver cómo se logra una calidad espacial muy buena en conjunto con este sistema activo de refrigeración, un sistema activo de refrigeración radiativo. ¿Sí? Pueden ver la espacialidad que se genera con aperturas controladas y eso
se traduce también en una buena habitabilidad, buena producción y obviamente que no va a existir cualquier tipo de sobrecalentamiento en este tipo de edificio. Bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias.